Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Queridos oyentes, reúnanse un poco más cerca de esta humilde fogata, bajo el inmenso dosel estrellado del desierto. Sientan el crujido de la leña al quemarse, la caricia fresca del viento nocturno que arrastra consigo los secretos de las dunas y los cañones. Escuchen el susurro del pasado, porque el oeste, mis amigos, es mucho más que polvo y pistolas. Es un teatro de almas, de corazones que laten al compás de la injusticia y la esperanza. Yo, el alma del oeste, he sido testigo de incontables amaneceres y puestas de sol, y he recogido de los labios de viejos vaqueros y de los ojos de mujeres valientes, relatos que el viento se niega a borrar. Esta noche les traigo una de esas historias, un lamento que se transformó en un canto, la epopeya de El Aravans, la gigante vencejo, y el rancho que renació de las cenizas de la traición. Prepárense, pues el camino es largo y las emociones profundas. El sol del oeste, inclemente y voraz, lamía las calles de Redemption Gulch con lenguas de fuego, levantando remolinos de polvo que danzaban como espectros olvidados. No había piedad en ese sol, ni consuelo en el viento seco que silbaba entre los tablones desvencijados de las casas. Era un pueblo nacido de la desesperación y la promesa de oro, un lugar donde las esperanzas se marchitaban tan rápido como las flores silvestres del desierto. Y en el corazón de esa desolación, Elara Eli Vance, una mujer de una estatura que rozaba lo mítico y una fuerza que desafiaba la creencia común, vivía una existencia a la vez solitaria y observada, como un monumento viviente a la injusticia. Eli era una paria, una anomalía a los ojos de los habitantes de Redemption Gulch. Su altura, que la hacía sobresalir por encima de cualquier hombre del pueblo, y sus manos, callosas y fuertes como las de un leñador, la convertían en objeto de temor y recelo. Las mujeres se recogían las faldas a su paso, los hombres bajaban la mirada o se burlaban en voz baja, y los niños, adiestrados por el murmullo constante de sus padres, se escondían tras las faldas de sus madres. Se decía que su padre, un hombre de gran corazón y aún mayor fortuna, había engendrado una criatura de otro mundo, una fuerza de la naturaleza que no encajaba en los estrechos moldes de su comunidad. El reverendo Silas Thorne, un hombre cuya piedad era tan gruesa como su barriga y tan corrupta como el oro de las minas abandonadas, había sido el principal artífice de esa leyenda. Silas, con su voz untuosa y sus ojos de serpiente, había sembrado el miedo en los corazones de la gente, convenciendo a todos de que la imponente figura de Eli era una señal del diablo, una advertencia de la ira divina. Eli, a sus 25 años, cargaba el peso de esa condena como una segunda piel. Vivía en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, una estructura precaria que se inclinaba con el viento, apenas más grande que un cobertizo. Su vida era una rutina monótona de supervivencia: recolectar leña bajo el sol abrasador, buscar agua en el pozo comunitario donde las mujeres la miraban con desprecio y realizar trabajos ocasionales, si es que alguien se atrevía a contratarla, que exigían una fuerza que pocos poseían. A menudo cargaba enormes troncos que otros hombres no podían ni mover,
o desenterraba rocas obstinadas con una facilidad asombrosa, lo que solo servía para alimentar aún más los rumores de su naturaleza antinatural. Su única compañía era el silencio del desierto y el eco de los recuerdos de su padre, un hombre gentil y risueño cuya risa aún resonaba en la quietud de su memoria. Lo que Ellie ignoraba, lo que el reverendo Thorne se había esmerado en ocultar bajo una densa capa de mentiras y piedad falsa, era la verdadera tragedia de su pasado. Su padre no había muerto de forma natural, como se había propagado. Había sido asesinado fría y calculadamente por el mismísimo Silas Thorne, quien, con una astucia digna de un coyote, había despojado sistemáticamente a Ellie de su vasta herencia. El próspero rancho Triple Vans. El Triple Vans, un santuario de verdor y vida en medio de la aridez del desierto, con sus pastos interminables y su abundante manantial, era ahora propiedad de Silas Thorne, rebautizado como Rancho de la Gracia Divina. Desde su cabaña, Ellie podía ver a lo lejos las siluetas de los viejos robles que marcaban los límites de lo que una vez fue su hogar, una punzada constante en su corazón, un recordatorio de lo que le había sido arrebatado. Cada atardecer, cuando el sol se teñía de naranja y púrpura sobre las montañas, Ellie se sentaba en el porche de su cabaña, observando el rancho de su padre, las cercas nuevas, los rancheros que trabajaban bajo el látigo de Thorne, el humo que se elevaba de la chimenea de la casa principal, su casa. Todo le recordaba la injusticia. No era solo la pobreza lo que la consumía, sino el aislamiento. La gente la temía, la evitaba. Las palabras crueles, los susurros cuando pasaba, las miradas de desaprobación habían tejido una coraza alrededor de su corazón, pero por dentro la soledad era una daga fría que se hundía cada día un poco más profundo. Había días en que la desolación era tan palpable que Ellie sentía que el polvo del desierto se filtraba en sus pulmones, ahogando cualquier chispa de esperanza que pudiera quedar. La injusticia la había despojado de su familia, de su hogar, de su dignidad, y la había condenado a una vida de ostracismo, una existencia en la que la única compañía era el murmullo de sus propios pensamientos y el eco de un pasado robado. Los recuerdos de su infancia en el Triple Vans eran oasis en ese desierto de su vida. Veía a su padre, un hombre alto y fuerte como ella, pero con una bondad que irradiaba de sus ojos. Él nunca la había visto como una anomalía. Para él, ella era su pequeña gigante, su vencejo, fuerte y libre, capaz de volar por encima de cualquier adversidad. Le había enseñado a montar a caballo antes de que pudiera caminar, a leer las estrellas como si fueran un mapa y a entender el lenguaje silencioso de la tierra. Le había inculcado el amor por el rancho, por cada árbol, cada riachuelo, cada animal. Le había prometido que algún día el Triple Vans sería suyo, que ella lo cuidaría y lo haría florecer más allá de lo imaginable. Pero esa promesa se había desvanecido con la muerte de su padre, y el reverendo Thorne se había encargado de asegurarse de que nunca se cumpliera. Silas Thorne, con su atuendo impecable y su Biblia bajo el brazo, era la personificación de la hipocresía en Redemption Gulch. Había llegado al pueblo años atrás, un predicador itinerante que prometía salvación y prosperidad. Rápidamente se había ganado la confianza de la gente, especialmente la de los más vulnerables. El padre de Ellie, en su ingenuidad y bondad, había sido uno de ellos. Había confiado en Thorne para administrar sus finanzas, para guiarlo en los asuntos espirituales. No había duda en su corazón sobre la honestidad del reverendo, pero Thorne era una araña en el centro de una vasta telaraña, tejiendo intrigas y engaños, acumulando propiedades y poder bajo el manto de la fe.
Había manipulado testamentos, falsificado documentos y finalmente había silenciado a la única persona que se interponía en su camino hacia la riqueza, el padre Bisindodosn, Eli. El pueblo, cegado por el miedo y la devoción, no veía la codicia en los ojos de Thorn, ni la crueldad en sus actos. Solo veían al hombre que les prometía el cielo en la tierra, al que construía la iglesia más grande del condado y organizaba las ferias más animadas. Eli, por su parte, sentía la mirada de Thorn sobre ella como una quemadura, una mezcla de desprecio y un miedo apenas disimulado. Él sabía la verdad, y ella era un recordatorio viviente de su crimen. Por eso la había aislado, la había demonizado, para que nadie la escuchara si alguna vez descubría la verdad y se atrevía a hablar. La soledad de Eli no era accidental, era una prisión cuidadosamente construida por el hombre que le había robado todo. La desesperación de Eli se manifestaba en pequeños actos de rebeldía silenciosa. A veces se aventuraba cerca de los límites del rancho, solo para sentir la tierra bajo sus pies, para tocar la corteza rugosa de los viejos robles, para aspirar el aroma familiar del pasto y el agua. Eran momentos fugaces de conexión con su pasado, pero también eran recordatorios de la barrera infranqueable que se alzaba entre ella y su hogar, la dureza de su vida. La constante lucha por un bocado y un techo la había endurecido por fuera, pero por dentro, la niña que soñaba con domar caballos y cuidar su rancho seguía viva, aunque maltrecha y herida. Cada amanecer traía consigo la misma rutina, el mismo aislamiento, la misma opresión. Y cada noche, al observar las estrellas, Eli se preguntaba si algún día la justicia, esa palabra que sonaba tan hueca en Redemption Gulch, encontraría su camino hasta ella. La premonición de que su vida estaba a punto de cambiar era tan sutil como el aleteo de una mariposa, pero el aire mismo parecía cargado de una expectativa inusual, una promesa de que la calma antes de la tormenta no duraría para siempre. El día en que la tranquilidad precaria de Redemption Gulch se rompió, el sol brillaba con una intensidad inusual, como si el propio cielo supiera que algo extraordinario estaba a punto de acontecer. La escena se desarrolló en el salón El Último Centavo, un lugar ruidoso y ahumado donde los hombres del pueblo buscaban olvido en el alcohol y las cartas. Eli, empujada por la necesidad de vender unas pieles que había preparado, se adentró en ese santuario de miradas esquivas y susurros. Su imponente figura, al cruzar el umbral, detuvo el murmullo de las conversaciones. Los ojos se posaron en ella, una mezcla de curiosidad y desprecio. Ella, como siempre, ignoró las miradas, acostumbrada a la invisibilidad que su misma presencia generaba. Pero esa tarde, la invisibilidad se rompió. Un hombre, sentado en una mesa apartada, con la espalda recta y el rostro vuelto hacia la puerta, pareció sentir su presencia de una manera que nadie más lo hacía. Era Caleb Nash, y su llegada a Redemption Gulch había sido tan silenciosa como el deslizamiento de una serpiente por la arena. Caleb era un ranchero, ciego, un detalle que el pueblo había notado con una mezcla de lástima y morbo. Su cabello oscuro caía sobre un rostro marcado por la adversidad, y sus ojos, aunque carecían de visión, parecían poseer una profundidad que pocos poseían. Había llegado a lomos de un caballo robusto, guiado por un viejo perro pastor, y su porte, a pesar de su ceguera, era de una dignidad inquebrantable. Cuando Eli terminó su transacción con el cantinero, la voz de Caleb Nash cortó el aire, clara y resonante, sin un ápice de vacilación. «Señorita Elara Vance», dijo, y la mención de su nombre completo, pronunciado con tal respeto, hizo que todos los presentes, incluyendo a Eli, contuvieran la respiración. «Me atrevo a interrumpir su tarde. Soy Caleb Nash, y he venido a este pueblo con un propósito singular.
Eli se giró, su corazón latiendo con una mezcla de sorpresa y recelo. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién era este hombre que la miraba sin verla, pero con una intensidad que la hacía sentir más vista que nunca? Caleb se levantó con una lentitud deliberada. Su perro, un animal de ojos sabios y pelaje canela, se acomodó a sus pies. Caminó hacia ella con una seguridad asombrosa, como si supiera exactamente dónde pisaba, y se detuvo a pocos pasos, su rostro sereno, sus manos cruzadas a la espalda. «Señorita Vance», repitió, su voz llena de una autoridad tranquila. «Sé que mi petición le parecerá inusual, por decirlo menos, pero he viajado un largo camino, guiado por una promesa, por una deuda de honor que me ata al recuerdo de su padre». Eli frunció el ceño, el término deuda de honor resonando en sus oídos. Pocos hablaban de su padre con respeto, y menos aún con la noción de honor. «No entiendo, señor», respondió Eli, su propia voz, profunda y resonante, teñida de escepticismo. Caleb esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no alcanzó sus ojos, pero que suavizó las líneas de su rostro. «Mi propósito, señorita Vance, es este. Le propongo matrimonio». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Las cartas cayeron de las manos, las copas se quedaron a medio camino de los labios. Los susurros se convirtieron en jadeos audibles. Un hombre ciego, un extraño, proponiéndole matrimonio a la gigante vencejo. Era un descaro, una locura. El cantinero dejó caer un paño. El sonido de su caída resonó como un disparo. Eli sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Matrimonio? ¿A ella? Era una idea tan ajena a su existencia que tardó en procesarla. La había imaginado 1000 veces en sus sueños de niña, pero la realidad de su vida había borrado esa fantasía. Y ahora, un hombre ciego, un desconocido, se lo ofrecía. «¿Por qué?», preguntó Eli, su voz apenas un susurro. Caleb Nash se inclinó ligeramente, como si compartiera un secreto solo con ella, aunque sus palabras resonaron en todo el salón. «Su padre, señorita Vance, me salvó la vida hace muchos años, cuando yo era un joven incauto y ambicioso. Me guió por un camino que me llevó a la traición, una traición que me costó la vista, pero que me enseñó el verdadero valor de la lealtad. Él me hizo prometer que si algo le sucedía, cuidaría de usted, que me aseguraría de que su herencia fuera suya. No lo hice entonces y esa deuda me ha perseguido desde que la conocí. Ahora he venido a Redemption Gulch para cumplir esa promesa. No la veo como una rareza, señorita Vance. Veo en usted el corazón inquebrantable de una mujer que ha soportado una injusticia inimaginable. Y además, la necesito. Necesito sus ojos, su fuerza para reclamar lo que es nuestro». Sus últimas palabras, «lo que es nuestro», enviaron un escalofrío por la espalda de Eli. No solo le ofrecía esperanza y una forma de escapar de su soledad, sino también la posibilidad de justicia, de recuperar lo que le había sido robado. En ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe, y el reverendo Silas Thorne, con su rostro ancho y sus ojos astutos, entró. Su presencia, como siempre, impuso un silencio tenso. Había escuchado los rumores, y su instinto de araña lo había llevado directamente a su telaraña. Silas Thorne, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, se acercó. «Pero, ¿qué es este alboroto?», dijo, su voz dulce como la miel, pero con un filo de acero. «Señor Nash, el ara, esta propuesta parece precipitada y, permítame decir, un poco descabellada. Un hombre ciego, una mujer tan única, y hablando de herencias». La mirada de Caleb se posó en la dirección de Silas, aunque no pudiera verlo. La tensión en el aire se volvió casi eléctrica. «Reverendo Thorne», dijo Caleb sin perder la calma, «mis asuntos con la señorita Vance son privados.
Y mi propuesta, lejos de ser descabellada, es una cuestión de honor y de rectitud. No busco su aprobación. Silas rió, un sonido hueco que hizo eco en el salón. La rectitud, señor Nash, es mi dominio en este pueblo. Y la señorita Vance, como bien sabe todo el mundo, es un desafío. No tiene herencia alguna, solo una historia trágica y, permítame decirlo, un temperamento difícil. El rancho Triple Vance, ahora el rancho de la gracia divina, es mío por derecho y por ley. Ellie sintió la ira bullir en su interior ante la mención de su rancho, de la forma en que Thorne lo había usurpado. Miró a Caleb, a este hombre ciego que parecía ver más allá de las apariencias que el resto del pueblo. Había una verdad en sus palabras, una honestidad que contrastaba con la hipocresía de Thorne. La propuesta de Caleb le ofrecía la primera chispa de esperanza, el amor inesperado de un hombre que, a pesar de su ceguera, la veía de verdad. Pero aceptar su mano y unirse a él en la cruzada por la verdad y su herencia perdida significaba desafiar abiertamente a Silas Thorne y a todo el pueblo que la había rechazado. El dilema de Elara Vance era desgarrador. Se debatía entre la comodidad dolorosa de su aislamiento y la peligrosa promesa de justicia y amor, sabiendo que cada paso hacia la verdad podría costarle la vida del único hombre que había creído en ella o incluso su propia existencia. Caleb extendió una mano hacia ella, no para tocarla, sino como una ofrenda silenciosa. «La decisión es suya, señorita Vance», dijo él, «pero sepa que si acepta, no estará sola. Lucharemos juntos». Ellie sintió la mirada de todos los presentes sobre ella, el peso de la decisión. La voz untuosa de Thorne, el miedo en los ojos de los habitantes del pueblo, la promesa silenciosa en el rostro de Caleb. La posibilidad de un rancho, de una vida que le había sido robada, de un amor que había emergido de la nada. Era un precipicio, un salto al vacío. Elara miró los ojos, o más bien, la dirección donde deberían estar los ojos de Caleb. La quietud de su postura, la serenidad de su expresión, a pesar del caos que había desatado, le transmitieron una certeza extraña. En ese momento, no era solo una propuesta de matrimonio, era una invitación a la guerra, una guerra justa. En ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomará un alma acorralada. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando, sintiendo el peso de estas decisiones. Si estas historias que exploran el corazón humano y la lucha por la justicia también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote al canal. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de más verdades ocultas bajo el polvo del olvido. El salón, el último centavo, contuvo la respiración. El tiempo suspendido en el Innocent Person Place, vaho del whisky y el humo rancio. La mirada de Elara, intensa y ponderada, se fijó en Caleb Nash y luego, con una determinación que endurecía las líneas de su mandíbula, se desvió hacia Silas Thorne. El reverendo, con su sonrisa gélida, parecía deleitarse en la incertidumbre de la situación, convencido de que la gigante vencejo jamás se atrevería a desafiarlo. Pero subestimó la chispa que Caleb había encendido en el corazón de Ellie. Un profundo suspiro escapó de los labios de Elara, un sonido que era una mezcla de resignación a su destino y una declaración de guerra. Sus ojos, antes llenos de una melancolía resignada, ahora brillaban con una determinación feroz. «Acepto, señor Nash», dijo Ellie, su voz clara y fuerte, resonando en el silencio atónito del salón. La palabra «sí» fue una ráfaga de viento fresco en un día sofocante, un temblor que recorrió los cimientos de Redemption Gulch. La sonrisa de Silas Thorne se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y furia contenida. Los hombres en el salón intercambiaron miradas, algunos con miedo,
otros con una pizca de asombro. Nunca habían visto a Elara desafiar a nadie, mucho menos al reverendo. Caleb, por su parte, mantuvo su serenidad, un leve asentimiento de cabeza como única respuesta. Su mano, que había estado extendida en el aire, se retiró lentamente, pero la conexión entre ellos ya se había forjado, invisible pero inquebrantable. El reverendo Thorn, recuperando el aliento, se recompuso, su voz ahora, teñida de una amenaza apenas velada. «Esto es una locura», siseó, dirigiéndose a la multitud. «Una farsa. Este forastero ciego y esta mujer no tienen nada que reclamar. El rancho es propiedad de la iglesia, de la comunidad. Es un acto de fe, y aquellos que desafíen la voluntad de Dios lo pagarán caro». Eli dio un paso adelante, su imponente estatura infundiendo respeto. «Mi padre me lo prometió», dijo, su voz resonando con una fuerza inusual. «Y este hombre, Caleb Nash, es el único que ha tenido el valor de honrar su memoria. No somos una farsa, reverendo. Somos la verdad que usted ha intentado enterrar». El ambiente se volvió denso, cargado de la amenaza de la violencia. La gente, acostumbrada a la autoridad de Thorn, no sabía cómo reaccionar. Fue Caleb quien rompió el tenso silencio. «Reverendo», dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad innegable. «Si sus documentos son tan sólidos como dice, no tendrá nada que temer. Pero si ha habido engaño, la verdad saldrá a la luz. Y nosotros, Eli y yo, buscaremos justicia por todos los medios legales a nuestro alcance». Silas Thorn, sintiendo la marea de la opinión pública girar ligeramente y sabiendo que un enfrentamiento abierto en ese momento no le beneficiaba, optó por la retirada táctica. «Ya veremos, señor Nash», dijo, su voz goteando veneno. «Ya veremos qué poca justicia encuentran en este pueblo. Y en cuanto a usted, Elara, ha elegido el camino de la perdición. Que Dios se apiade de su alma». Con esas palabras, Thorn se dio la vuelta y salió del salón, su figura imponente desapareciendo tras la puerta batiente. Su partida dejó un vacío en el aire, pero también una sensación de alivio. La gente comenzó a murmurar, a especular. Por primera vez, alguien se había atrevido a desafiar a Silas Thorn, y esa alguien era la temida Elara Vance, de la mano de un misterioso ciego. Los días que siguieron a ese dramático encuentro fueron un torbellino para Eli y Caleb. El escepticismo inicial de Eli se transformó lentamente en una cautelosa confianza y luego en algo más profundo. Caleb no era como ningún hombre que hubiera conocido. Su ceguera, lejos de ser una debilidad, parecía haber agudizado sus otros sentidos y, más importante aún, su percepción del alma humana. Él la escuchaba de verdad, no solo con sus oídos, sino con su corazón. Le preguntaba sobre sus sueños, sobre sus miedos, sobre su padre. Y en sus conversaciones, Elara comenzó a desenterrar los recuerdos que había mantenido ocultos por tanto tiempo. Caleb, por su parte, compartió su propia historia. Había sido un joven ambicioso, un buscador de fortuna en los campos de oro, cuando el padre de Eli, un hombre llamado Thomas Vance, lo había encontrado herido y abandonado en el desierto después de una traición de sus propios socios. Thomas lo había cuidado, le había enseñado los valores de la tierra y la honestidad, y le había advertido sobre los peligros de la codicia. Pero Caleb, cegado por su sed de riqueza, había vuelto a caer en las trampas, y en una escaramuza con sus antiguos socios había perdido la vista. La última vez que había visto a Thomas, éste le había hecho prometer que, si algo le sucedía a él o a su hija, la protegería y se aseguraría de que el Triple Vance, el legado de la familia Vance, estuviera seguro. Caleb había fallado en su promesa, y esa culpa lo había consumido durante años, hasta que un sueño, una visión premonitoria, lo había guiado a Redemption Gulch. Poco a poco, Eli y Caleb tejieron los hilos de la verdad. Caleb,
Con su mente aguda y su memoria prodigiosa, comenzó a recordar detalles de sus conversaciones con el padre de Eli, fragmentos de información sobre las propiedades y los negocios del rancho. Eli, con su conocimiento íntimo de la tierra y los pocos papeles que había logrado rescatar de su cabaña, aportaba las pistas tangibles. Descubrieron que Thorn había utilizado un prestamista sin escrúpulos, un hombre llamado Jedediah Slater, como fachada para sus transacciones fraudulentas. Había falsificado firmas, manipulado deudas y finalmente había forjado un testamento que dejaba el rancho a la iglesia, con él, por supuesto, como administrador vitalicio. La presencia de Caleb en la vida de Eli y la promesa de justicia la transformaron. La mujer solitaria y resignada comenzó a florecer. La melancolía que la había envuelto se disipó, reemplazada por una determinación férrea. Caleb, a pesar de su ceguera, le dio sus ojos, su visión del mundo que se extendía más allá de las fronteras de Redemption Gulch. La acompañaba a todas partes, su perro siempre a sus pies, y su presencia disuadía las miradas y los susurros. Por primera vez en años, Eli no se sentía sola. Se sentía vista, valorada, amada. La pareja, con un coraje que crecía día a día, comenzó a hacer preguntas en el pueblo, a buscar a viejos rancheros que habían trabajado para su padre, a investigar documentos en la oficina del registrador de tierras. Cada pequeña victoria, cada pieza de información obtenida, era un combustible para su causa, pero también era una provocación para Silas Thorn. El reverendo, cuyas fuentes de información eran tan extensas como sus redes de corrupción, se enteró de sus investigaciones. Los rumores de la locura de Lara y Caleb se extendieron por el pueblo como un reguero de pólvora. Se les acusó de blasfemia, de intentar robar a la iglesia, de ser agentes del diablo. Las amenazas veladas se convirtieron en advertencias directas. Hombres de Thorn, matones con caras de piedra, comenzaron a seguir a Eli y Caleb, a vigilar sus movimientos, a intentar intimidarlos. La presión aumentaba, el peligro era palpable, pero la unión entre ellos, forjada en la adversidad, solo se hacía más fuerte. La noche antes del gran enfrentamiento, Lara y Caleb se sentaron junto a la fogata en la cabaña de Eli. El silencio del desierto los envolvía, roto solo por el crepitar de las llamas y el lejano aullido de un coyote. Las estrellas, innumerables y brillantes, parecían susurrarles secretos del universo. Eli, con el rostro iluminado por el resplandor anaranjado del fuego, se volvió hacia Caleb. «Tenemos suficiente», dijo, su voz llena de una resolución temblorosa. Los testimonios de los viejos rancheros, los registros de propiedad que encontramos, la historia de tu traición, todo apunta a Thorn, pero la gente del pueblo está ciega. Lo adoran. ¿Cómo podemos hacer que vean la verdad? Caleb tomó la mano de Eli, sus dedos fuertes y cálidos, una fuente de consuelo. La verdad, Eli, dijo él, tiene una forma de revelarse cuando menos se espera. Mañana, al amanecer, iremos a la iglesia. Es el único lugar donde podemos enfrentar a Thorn frente a todos, donde nadie podrá negar lo que digamos. Es un riesgo, lo sé, pero es nuestra única oportunidad de que la gente de Redemption Gulch vea la luz, de que nuestro rancho sea, de nuevo, el Triple Vance. Lara sintió un escalofrío. La iglesia de Thorn era su fortaleza, el púlpito, su trono. Enfrentarlo allí sería un acto de coraje que rozaba la locura. Pero al mirar el rostro sereno de Caleb y al sentir la calidez de su mano en la suya, supo que no había otro camino. La noche se extendió sobre ellos, cargada de la promesa de un nuevo amanecer, de un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre, para bien o para mal. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, una jugada final en el juego de la justicia. Y me siento agradecido de
poder compartir este peso con ustedes, esta encrucijada del alma. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, aquellas que necesitan ser escuchadas para que el espíritu del oeste siga vivo. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Elara Vance y Caleb Nash, acompañados por el fiel perro de Caleb y la sombra de la determinación, se dirigieron hacia la iglesia de Redemption Gulch. El aire de la mañana era fresco y punzante, pero el ambiente en el pueblo era denso, cargado de una expectativa silenciosa. Los rumores de un gran enfrentamiento se habían extendido como una plaga, y la gente, movida por la curiosidad y la inquebrantable fascinación por el drama humano, se congregaba en las inmediaciones de la iglesia, susurrando y observando con ojos furtivos. La iglesia, una estructura imponente de madera y piedra, construida con el dinero robado de los incautos, se alzaba como un monumento a la hipocresía de Silas Thorne. El reverendo Thorne, ajeno a la magnitud de la tormenta que se avecinaba, se preparaba para su sermón dominical, un espectáculo de piedad y grandilocuencia que era su sello personal. Su voz, ya de por sí resonante, se amplificaba en el interior de la iglesia, llenando cada rincón con su retórica untuosa. Cuando Eli y Caleb entraron por la puerta principal, sus pasos resonaron en el silencio expectante de la congregación. La aparición de la gigante vencejo junto al misterioso ciego detuvo el sermón de Thorne en seco. Un murmullo se extendió por los bancos, una mezcla de miedo, asombro y curiosidad. Silas Thorne, desde el púlpito, los observó con una mezcla de desprecio y furia. Elara Vance, tronó, su voz ahora llena de una indignación teatral. ¿Cómo se atreve a profanar este lugar sagrado con su presencia y con un forastero que se burla de la fe y la ley? Fuera de aquí, blasfemos. Eli, con un coraje que crecía con cada paso, se mantuvo firme. Caleb a su lado, su mano descansando ligeramente en el brazo de ella. No hemos venido a profanar, reverendo, dijo Elara, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a muchos. Hemos venido a buscar la verdad. Hemos venido a exponer las mentiras que usted ha tejido alrededor de este pueblo y de mi familia. La congregación contuvo la respiración. Nunca nadie se había atrevido a hablar así a Silas Thorne en su propia iglesia. ¡Mentiras!, rugió Thorne, su rostro enrojecido. La única mentira es la que usted y este charlatán ciego intentan esparcir. El rancho Triple Vance es mío por derecho divino y legal. Es la voluntad de Dios. Caleb Nash dio un paso adelante, su rostro sereno, sus ojos sin visión fijos en la dirección del púlpito. La voluntad de Dios, reverendo Thorne, no se construye sobre la sangre y la traición, dijo Caleb, su voz tranquila pero firme. El rancho Triple Vance le fue robado a Elara Vance. Su padre, Thomas Vance, fue asesinado por usted, reverendo, para apoderarse de sus tierras. Las palabras de Caleb cayeron como piedras sobre el silencio de la iglesia. Jadeos y exclamaciones de asombro llenaron el aire. La acusación de asesinato, pronunciada con tal calma y convicción, sacudió los cimientos de la fe ciega que la gente había depositado en Thorne. Silas Thorne palideció, su fachada de santidad comenzando a resquebrajarse. «¡Blasfemia! ¡Mentiras!», gritó, su voz aguda con el pánico. «Este hombre miente, él es el diablo encarnado». «¡No! Miente», dijo una voz temblorosa desde el fondo de la iglesia. Un viejo ranchero, de rostro curtido por el sol y la vida, se puso de pie. Era Jedediah Jed Miller, uno de los pocos hombres que habían trabajado para el padre de Eli y que Caleb había logrado rastrear. «Yo fui testigo, vi al reverendo Thorne en el rancho la noche en que Thomas Vance murió. Lo vi discutir con él, amenazarlo, y luego lo vi salir corriendo, con un papel en la mano.
El testimonio de Jed Miller fue el primer crack en la armadura de Thorn. Otros rancheros, animados por el coraje de Jed y las palabras de Caleb, comenzaron a murmurar, a asentir con la cabeza. La semilla de la duda, sembrada por Caleb, comenzaba a germinar en los corazones de la gente. Silas Thorn, desesperado, intentó recuperar el control. ¡Silencio!, rugió. Este hombre es un ebrio, un mentiroso. No lo escuchen, fuera de mi iglesia. Pero la marea había comenzado a girar. Eli, aprovechando el momento, sacó de un zurrón de cuero unos papeles. «Aquí están los verdaderos documentos de mi padre», dijo, su voz clara y autoritaria. «Los que usted falsificó, reverendo. Aquí está el testamento original, donde mi padre me lega el rancho. Y aquí están los recibos, los pagos que mi padre le hizo a usted para que administrara sus finanzas, pagos que usted desvió para sus propios bolsillos. Y aquí están las cartas de mi padre, donde le habla de su desconfianza hacia usted, de cómo sentía que algo no estaba bien. La evidencia, tangible y aplastante, se desplegaba ante la congregación. Los susurros se hicieron más fuertes, llenos de indignación. Las caras de los feligreses reflejaban una mezcla de horror y traición. Habían confiado en este hombre, le habían dado sus diezmos, le habían entregado sus almas, y él, en secreto, los había estafado y manipulado. Silas Thorn, acorralado, lanzó una mirada desesperada a sus matones, que estaban apostados en la parte trasera de la iglesia. Pero la presencia imponente de Eli, la moralidad inquebrantable de Caleb y el testimonio de Jed Miller habían cambiado el ambiente. Los matones, sintiendo el cambio en la marea, dudaron. Ya no estaban seguros de a quién debían obedecer. El ara, sintiendo la balanza inclinarse a su favor, se volvió hacia la congregación. «Durante años me han temido», dijo, su voz llena de una emoción contenida. «Me han llamado anomalía, la gigante vencejo. Me han rechazado. Pero yo no soy la anomalía. La anomalía es este hombre», señaló a Thorn, «el que ha usado la palabra de Dios como un arma, que ha robado, que ha matado. Mi padre, Thomas Vance, era un hombre bueno, y lo que hizo por usted, Caleb, es prueba de ello. Él creía en la justicia, en la verdad, y hoy esa verdad ha venido a la luz». La tensión en la iglesia era insoportable. Silas Thorn, con el rostro descompuesto por la ira y el miedo, se lanzó del púlpito, un arma oculta brillando en su mano. Su intención era clara: silenciar a Eli y Caleb de una vez por todas. Pero el ara, con la velocidad y la fuerza que la hacían única, actuó. Interceptó a Thorn, su mano poderosa envolviendo su muñeca, impidiendo que levantara el arma. Thorn forcejeó, su cara distorsionada. La congregación gritó, algunos retrocediendo, otros observando la escena con horror fascinado. El ara, con un movimiento rápido y decisivo, desarmó a Thorn, la pistola cayendo al suelo con un cláter metálico que resonó en el silencio de la iglesia. Luego, con una fuerza que hizo que Thorn pareciera un muñeco de trapo, lo levantó y lo lanzó al suelo, donde cayó pesadamente, su piedad desmoronada. El sheriff del pueblo, un hombre indeciso que siempre había evitado problemas con Thorn, finalmente encontró su coraje. «Silas Thorn está arrestado», dijo dando un paso adelante. La gente, al ver a su reverendo caído y desarmado, y la evidencia irrefutable ante sus ojos, rompió en un clamor de indignación. El engaño había sido demasiado grande, la traición demasiado dolorosa. Las voces se alzaron, exigiendo justicia, exigiendo que se pagara por los crímenes cometidos. La decisión de el ara de enfrentarse a Thorn en su propio bastión, de arriesgarlo todo, había dado sus frutos. Su acto de coraje no solo había expuesto la verdad, sino que también había liberado a la gente de Redemption Gulch del yugo de la manipulación y el miedo. Caleb, de pie a su lado, la miró.
su rostro lleno de una emoción que trascendía las palabras. No necesitaba verla para saber que había triunfado, que había encontrado su voz, su fuerza y su lugar en el mundo. La luz del sol que se filtraba por las ventanas de la iglesia, iluminando el polvo danzante, parecía purificar el aire, disipando las sombras de la mentira que habían cubierto Redemption Gulch por tanto tiempo. La polvareda que se levantó con la caída de Silas Thorne tardó días en asentarse sobre Redemption Gulch, pero cuando lo hizo, reveló un paisaje transformado. La verdad, como el sol del desierto después de una tormenta de arena, quemaba con una claridad implacable. Thorne fue juzgado por sus crímenes, asesinato, fraude, manipulación. Los testimonios de Jed Miller y otros rancheros, junto con la evidencia irrefutable que Eli y Caleb habían reunido, sellaron su destino. Fue declarado culpable y enviado a una prisión lejos, muy lejos, donde su voz untuosa y sus ojos astutos no volverían a engañar a nadie. La gente de Redemption Gulch, una vez ciega por la fe y el miedo, ahora veía con nuevos ojos, y el arrepentimiento por su indiferencia hacia Eli era palpable. Con la caída de Thorne, el rancho de la gracia divina fue restituido a su legítima dueña, Elara Vance. En una ceremonia sencilla, pero profundamente emotiva, las autoridades legales del condado le entregaron los documentos que la acreditaban como propietaria del Triple Vance. Eli, de pie en los vastos pastos de su rancho, sintió la tierra bajo sus pies como una extensión de su propio ser. El rancho, un poco descuidado, bajo el régimen de Thorne, con cercas rotas y algunos edificios en mal estado, era, sin embargo, un lienzo de oportunidades, un testamento a la resiliencia del espíritu humano. El Triple Vance, el santuario de su infancia, volvía a ser suyo, y no estaba sola. A su lado, Caleb Nash, el hombre que había llegado como un extraño y se había convertido en su faro, en su compañero, en su amor. Su matrimonio, consumado en una pequeña ceremonia íntima en el rancho, bajo el mismo roble centenario donde su padre le había enseñado a leer las estrellas. Fue una celebración de la justicia y el amor que había florecido en el lugar más inesperado. Se prometieron no solo amor y lealtad, sino también una vida de propósito, de reconstrucción, de curación. Eli, con su fuerza inusual y su conocimiento innato de la tierra, se dedicó a restaurar el rancho. Caleb, con su mente aguda y su don para la organización, se encargó de la administración, de los libros, de la planificación. Sus habilidades se complementaban a la perfección. Él era sus ojos, ella era su fuerza, él aportaba la visión y la estrategia, ella la ejecución y el trabajo incansable. Juntos, trabajaron con una pasión renovada, no solo para recuperar el rancho, sino para transformarlo en el sueño que su padre había imaginado. La noticia de la verdadera historia de Eli y la caída de Thorne se extendió más allá de Redemption Gulch. La gente comenzó a ver a Elara no como una anomalía, sino como una heroína, una mujer de una fuerza y un coraje extraordinarios. Los rancheros que habían trabajado para su padre volvieron al Triple Vance, leales a su verdadera dueña. Nuevos colonos, atraídos por la historia de redención y la promesa de un rancho justo, llegaron para unirse a su causa. El Triple Vance, ahora renombrado como Rancho de la Esperanza por Caleb, se convirtió en un faro de rectitud y prosperidad en el inhóspito oeste. La relación entre Eli y Caleb floreció con cada amanecer. El amor que había surgido de 1900, la adversidad más profunda se hizo más fuerte con cada desafío superado. Caleb, con su ceguera, veía a Eli de una manera que nadie más lo había hecho. Veía más allá de su estatura, de su fuerza, de los prejuicios del mundo. Veía su corazón bondadoso, su espíritu inquebrantable, su alma resiliente. Y Eli, a su vez,
encontró en Caleb no solo un protector, sino un alma gemela, un hombre que la entendía y la amaba incondicionalmente. Sus conversaciones bajo las estrellas, sus risas, compartidas al final de un largo día de trabajo, sus manos entrelazadas al caminar por los pastos del rancho, todo ello cimentaba un vínculo inquebrantable. El rancho de la Esperanza prosperó bajo su cuidado. Los pastos reverdecieron, los rebaños crecieron, y el manantial que Thorne había intentado acaparar volvió a fluir libremente, dando vida a la tierra. Se construyeron nuevas viviendas para los trabajadores, una escuela para los niños, y el rancho se convirtió en un modelo de comunidad justa y equitativa. Ellie y Caleb se convirtieron en figuras legendarias en la región, su historia un testimonio del poder del amor, la justicia y la perseverancia. Su hogar no era solo un rancho, era un símbolo, un lugar donde los desvalidos encontraban refugio, donde la verdad era valorada y donde la esperanza nunca se agotaba. Elara, la gigante vencejo, la mujer que una vez fue una paria, se había convertido en la matriarca de un legado, la guardiana de un sueño. Su fuerza, que antes la había aislado, ahora la empoderaba para proteger a los suyos y construir un futuro. Y Caleb, el hombre ciego que había encontrado su propósito al cumplir una promesa, encontró en Ellie no solo la redención, sino también el amor más puro y verdadero que jamás hubiera imaginado. Juntos, cabalgaron hacia el horizonte, sus siluetas recortadas contra un cielo teñido de promesas, un testimonio viviente de que incluso en el corazón más árido del viejo oeste, la bondad y el amor siempre encontrarán un camino para florecer. Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en el corazón de una mujer que había sido despreciada y de un hombre que había perdido la vista, pero había encontrado la visión. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en las tinieblas más profundas, y que el coraje y el amor pueden mover montañas. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato, queridos oyentes. Al suscribirte y unirte a nuestra comunidad, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas y que estas voces del pasado sigan resonando bajo el vasto cielo estrellado. Hasta la próxima historia, que el viento les sea propicio y sus corazones valientes.